la mañana. Dios los bendiga a todos, buenas noches a todos, acá estamos ya en el aire, ya estamos en vivo para compartir esta enseñanza, amén, esta palabra que bueno, hoy queríamos compartir. Nos tardamos un poco porque tuvimos un problema acá con el equipo y no podía salir, no podía hacer arrancar la radio, pero bueno, ya estamos en el aire, ya estamos listos para comenzar con esta palabra, con este tema de hoy, amén, ya que bueno, les gustó la vez pasada el tema que estuvimos tratando sobre la gran tribulación, es el tema de hoy, pero la vez pasada estuvimos hablando acerca del arrebatamiento, ¿no? Del tema del arrebatamiento de la iglesia y de quienes iban a tener parte en él, ¿no? Son temas escatológicos, son temas proféticos de la palabra y son enseñanzas que, bueno, debemos conocer, debemos saber. Como hijos de Dios, como cristianos, tenemos la palabra de Dios y es necesario que la conozcamos, amén, que conozcamos las cosas que están a punto de suceder, ¿no? Como dice la palabra de Dios, es necesario que conozcas, cuando el Señor habla acerca del Apocalipsis, le dice a Juan, escribe estas cosas, y el propósito del Apocalipsis es para que los santos, la iglesia, conozca, ¿no? Las cosas que han de suceder pronto, dice nuestro Señor, ¿no? Resucitado. Así que es bueno conocer acerca de todas estas cosas proféticas, ¿no? De las cuales habla la palabra de Dios. Es bueno saber, conocer y aprender, ¿no? Más que son acontecimientos tan importantes, ¿no es cierto? Que están ya, son cosas que ya están a punto de suceder. Así que dice que los tiempos están cumplidos y bueno, son cosas que están a punto ya de acontecer. Ya el escenario mundial está configurándose para el cumplimiento de la palabra. Así que más que nunca tenemos que saber acerca de todas estas cosas, que es la gran tribulación, ¿no es cierto? Y bueno, ahí también hay muchos hermanos que recién hace poco están comenzando, ¿no es cierto? Han comenzado en los caminos del Señor. Hay algunos que hace poco están comenzando a leer la palabra y bueno, es bueno que sepan acerca de estos temas, ¿no es cierto? Más ahora que estamos en cuarentena y no podemos hacer mucho estudio bíblico, no podemos mucho estar ahí estudiando personalmente, pero podemos aprovechar las redes, podemos aprovechar la radio que gracias a Dios podemos tener y compartir y charlar acerca de estos temas tan importantes, ¿no? Así que prepárate, ahí toma un lápiz, un papel, algo para anotar y bueno, y no olvides que si tenés preguntas, ahí nomás envíanos un WhatsApp, envíanos algún mensaje de texto, así podemos estar interactuando, podemos estar contestando acerca de este tema, amén. Así que bueno, estamos preparados, estamos listos para comenzar, gloria a Dios. Así que vamos a hacer una oración, amén, para dar comienzo a este programa especial y a este tema tan importante como es la gran tribulación, cuánto va a durar, amén, y todas esas cosas, amén. ¿De qué trata la gran tribulación? Amén, vamos a orar. Amado Dios y Padre Santo, te adoramos, te bendecimos en esta noche, te damos gracias en este momento, Señor, por este tiempo que nos podemos unir, que nos podemos, Dios mío, ligar en el Espíritu para, Señor, poder aprender tu palabra, poder hablar sobre estas cosas proféticas de las cuales tú dejaste
Señor amado, testimonio en tu palabra, Señor. Y hoy nosotros vamos a escudriñar, vamos a aprender, Señor, vamos a entender, Dios mío, porque necesitamos conocer tu palabra, necesitamos conocer tu voluntad, Señor, y las cosas que están a punto de ocurrir, Dios mío, en cualquier momento. Necesitamos ser conocedores de todas estas cosas, Dios mío, porque son importantes, Señor, y porque son cosas, Dios mío, de las cuales nosotros también somos, de una forma o de otra, somos protagonistas. Ayúdanos, prepáranos, ábrenos el entendimiento, úngenos con tu Espíritu Santo, danos sabiduría, Señor, y que este mensaje, este tema, pueda ser de gran bendición, Dios mío, para cada uno de nosotros, pueda darnos crecimiento, nos pueda ayudar a entender, Dios mío, acerca de todas estas cosas, Padre, para poder estar preparados, para poder estar apercibidos y listos, Padre, para que cuando el Señor haga sonar su voz de trompeta, Señor, podamos estar atentos y listos, Señor, para partir con Él. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, prepáranos, santifícanos, líbranos, Señor, llénanos de tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Quiero dejar también a mi esposa que esté saludando, amén, que ella también está acá conmigo para compartir, gloria a Dios, este mensaje, esta palabra, así que le voy a dejar a mi esposa también que los esté saludando. Que Dios bendiga esta tarde especial que Dios nos permite, amén, esta tarde noche especial que nos permite poder hablar de su palabra y de poder aprender y recordar algunos que ya tenemos el conocimiento, que refrescar el conocimiento y acordarse de las cosas que el Señor nos viene enseñando, amén, y preparando. Así que, bueno, yo los bendigo y les pido al Señor que en este momento puedan tener sabiduría y puedan tener entendimiento, y Él les revele su palabra para la gloria de su nombre. Amén. Así que, bueno, empecemos, que la verdad que es muy lindo los estudios, son apasionantes la vida de los héroes y del modo en que el Señor los usaba. Amén, hasta el día de hoy. Así que, bueno, pastor, cuando quieras. Amén, gloria a Dios. Bueno, este es un tema muy interesante, amén, y que viene también viene unido al tema que hablamos hace unos días, que estuve dando una enseñanza sobre el arrebatamiento, ¿no? Cómo ocurrirá el arrebatamiento y quiénes tendrían parte en él. Y este tema viene unido, ¿no?, a esa temática también, ¿no es cierto?, acerca del arrebatamiento y todas esas cosas. La gran tribulación es un tema que, bueno, ustedes lo van a escuchar cuando escuchen hablar a algún maestro de la palabra o estudien, van a escuchar hablar de este tema, ¿no?, de la gran tribulación. Ahora, en estos tiempos, no se está escuchando mucho, ¿no?, hablar de esto, pero bueno, es necesario. La palabra de Dios dice que debemos anunciar todo el consejo de Dios, ¿no?, lo profético, lo doctrinal, lo pastoral, ¿no? Todo el consejo de Dios es toda la palabra de Dios, ¿no? Y la gran tribulación es un tema que es parte, ¿no?, de la enseñanza que habla del fin de los tiempos, ¿no?, el fin de todas las cosas. Habla de la consumación del plan de Dios de salvación, ¿no? Sabemos que Dios no hace nada sin un propósito. Desde la caída de Adán hasta ahora, todo lo que vino sucediendo estuvo dentro del plan de Dios, ¿no? Dios tiene dominio y todo lo que sucede en el mundo, la historia de las naciones, todo está dentro de los propósitos y del plan de Dios que Él ya estableció, amén, para llevarnos a una meta, para llevarnos a un destino eterno, amén. Así que la gran tribulación nace de lo que cuando nosotros leemos, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, en capítulo 24,
capítulo de Mateo tan hermoso, ¿no? Y tan profético, podemos leer que bueno, Jesús se reúne con sus discípulos y los discípulos le preguntan. Jesús dio ahí una palabra sobre que bueno, que el templo iba a ser destruido, ¿no? Porque los discípulos están caminando con él ahí cerca del templo y ellos admiraban las decoraciones del templo, las piedras, ¿no? Todo lo que había, y Jesús les dice: ven todo esto que ustedes ven, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado, ¿no? Entonces, les dijo una palabra dura para los discípulos, porque bueno, para todo israelita, para todo judío, el templo representaba el centro de adoración, el centro en el cual Dios se manifestaba. Ellos iban a Dios, iban al templo, ¿no? Era Israel, Jerusalén, el centro del judaísmo era el templo, ¿no? Entonces hablar de que el templo iba a ser derribado era algo duro, ¿no? Pero bueno, Jesús les dijo a sus discípulos que eso iba a suceder, y los discípulos le preguntaron y él se sentó y comenzó a enseñarles, ¿no? En el capítulo 24 de Mateo les habló acerca de las cosas que iban a suceder, de la destrucción del templo, ¿no? Y de todo el avance hasta llegar a nuestros días, a todo este clima de guerra, de peste, de hambre, se levantará nación contra nación, se levantará reino contra reino, ¿no? Pero todavía no es el fin, dijo el Señor. Y entre esas palabras del Señor del capítulo 24 de Mateo, el verso 9 dice, hay una palabra que dice, el verso 9 del capítulo 24: entonces os entregarán a tribulación, y os matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, ¿no? Y el verso 21 también habla y dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Amén. Específicamente, acá en el capítulo 24 de Mateo, verso 21, el Señor está hablando de la gran tribulación. Amén. Y desde ahí, desde esa palabra, sale lo que es la enseñanza, ¿no? Lo que la palabra enseña como la gran tribulación, ¿no es cierto? Esencialmente, esta enseñanza nos habla de que luego del arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Vieron que estuvieron aprendiendo hace unos días sobre el arrebatamiento de la iglesia será quitada de este mundo, será arrebatada, los muertos en Cristo resucitarán primero, los que están vivos serán arrebatados y llevados para lo que va a ser las bodas del Cordero, ¿no? Las bodas del Cordero también es un tema para desarrollar. La boda del Cordero acontece cuando la iglesia es arrebatada y es llevada al cielo y se une al Señor, ¿no es cierto? Por eso se llama las bodas del Cordero, porque la iglesia toda es representada como la novia, como la esposa del Cordero, ¿no? Y Jesús es el Señor, es el esposo, ¿no es cierto? Esto también lo podemos encontrar en los evangelios, en el evangelio de Juan, cuando los discípulos de Juan el Bautista le preguntan a Jesús y le dicen: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Le dicen, ¿no? Entonces Jesús les dice: no está bueno ayunar entre tanto que el esposo está con ustedes, pero algún día el esposo les será quitado, entonces los invitados, los amigos del esposo, ayunarán. Amén. Jesús estaba hablando de sí mismo, de su unidad y de su matrimonio con la iglesia de Cristo. Amén. Entonces, cuando acontezca el arrebatamiento, las bodas del Cordero, va a suceder que la tierra va a quedar sin la iglesia, ¿no? No estoy hablando de los edificios ni estoy hablando de las denominaciones, estoy hablando de la iglesia de Jesucristo. Amén. La iglesia de Jesucristo, como les dije en el estudio anterior, está compuesta de todos aquellos renacidos, todos aquellos que han nacido de nuevo, como lo enseña San Juan capítulo 3. Amén. Todos los nacidos de nuevo que tienen a Cristo en su corazón
son parte de la iglesia de Cristo. Esa es una iglesia invisible, amén. Cuando la iglesia sea quitada de la tierra, entonces el enemigo, Satanás, va a tener vía libre para hacer toda su fechoría, todos sus planes de destrucción, todo lo que viene maquinando desde hace muchísimo tiempo. Entonces, en ese momento que la iglesia es quitada de la tierra y queda la tierra sin iglesia, comienza el periodo de la gran tribulación. Amén. Entonces, la gran tribulación empieza cuando la iglesia es quitada de la tierra. Amén. Ahí tenemos la primera parte de lo que sería este tema. ¿Dónde arranca el tema de la gran tribulación? Cuando la iglesia es arrebatada. Amén. Cuando la iglesia es arrebatada, bueno, viene todo un periodo tremendo, ¿no es cierto? Todo esto que les estoy comentando lo pueden buscar en el libro del profeta Daniel, profeta Daniel, capítulo 9. Amén. Daniel, capítulo 9, gloria a Dios. Van a encontrar una palabra profética de Daniel. Miren, casi 500 años antes de que Jesucristo venga y estuviera en Israel, ya el Señor, nuestro Dios, le revelaba al profeta Daniel lo que estaba a punto de acontecer. Amén. Así que mientras buscamos la palabra, ahí en Daniel capítulo 9, vamos a ir escuchando un temita musical. Amén. Gloria a Dios. Vayan anotando. Gloria a Dios. Bueno, acá volvemos con el estudio. Amén. Encontraron ahí Daniel 9, Daniel capítulo 9, verso 24 en adelante. Amén. Como para tener una idea bíblica, ¿no? El respaldo bíblico de la palabra y el estudio que estamos haciendo. Amén. Dice así la palabra de Dios en Daniel capítulo 9, verso 24. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos,
y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Bueno, en estos 4 versículos del capítulo 9 de Daniel se encuentra condensado, ¿no?, un periodo de cientos y de miles de años. Amén. Es una palabra profética. Recordemos que Daniel estaba angustiado, el profeta, porque él estaba cautivo junto con todo Israel. El pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia y ellos estaban subyugados ahí por el gobierno y el reinado de Babilonia. Entonces Daniel oraba y clamaba a Dios y buscando en los libros de los profetas halló el libro de Jeremías. Jeremías tiene en su libro la profecía de las 70 semanas, amén, donde habla que durante la profecía de los 70 años, a donde Jeremías dice que Israel estará cautivo en Babilonia durante 70 años. Entonces cuando Daniel ve esa palabra y ve que ya prácticamente los 70 años estaban casi cumplidos, estaban cumpliendo, allí Daniel comenzó a orar y a clamar y a buscar la presencia del Señor, pidiéndole a Dios cómo iba a suceder aquella liberación profetizada por Jeremías, ¿no es cierto? Cómo ellos iban a ser liberados de Babilonia. Y él ora, ayuna, clama, busca al Señor y hasta que el Señor le revela y comienza a decirle, no solamente le comienza a revelar cómo ellos iban a ser liberados, cómo Jerusalén, Israel iba a salir de Babilonia, iba a volver a Jerusalén, sino que le comienza a revelar cosas que son para nuestros tiempos. Amén. Le reveló a Daniel palabra profética que llega hasta nuestros días, y esas palabras proféticas se encuentran resumidas o condensadas en estos versículos. Amén. Dice que los primeros versículos dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Amén. 70 semanas es el tiempo en el cual, el tiempo de Dios, el tiempo profético que Él determinó, en el que se va a cumplir su propósito. Su propósito es reinar sobre su pueblo. Amén. El propósito de Dios es ser Él el rey, por eso Jesús es el rey de reyes, y estar nosotros en su reino, en su reinado, ¿no? La consumación de su propósito es esa, ¿no es cierto? Que se termine todo lo malo y que Él pueda establecer su reino junto con los hombres, dice la palabra de Dios, ¿no? Como dice el libro de Apocalipsis, he aquí el tabernáculo de Dios y los hombres, ¿no? La nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, que eso también es tema para otro estudio, ¿no? 70 semanas es el periodo total, el tiempo divino. El verso 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Amén. El verso 25 nos habla de que la liberación de los judíos o de Israel de Babilonia y el regreso de los judíos a su país, digamos, a su tierra, para volver a reedificar la ciudad, los muros y el templo. Amén. Esta palabra se cumple y nosotros la podemos comprobar en los libros de Nehemías, Esdras, amén, y algunos profetas menores que fueron contemporáneos de Nehemías y de Esdras y que formaron parte de la reedificación de la ciudad y del templo, ¿no? Nehemías, libro de Nehemías, podemos ver todo lo que es cómo él se halló gracia delante del rey y el rey le dio permiso para que él pudiera volver a Jerusalén, levantarse como líder ahí en Jerusalén como gobernador y empezar a reedificar el templo
comenzar a levantar los muros que estaban derrumbados, ¿no? Edificar todo de nuevo, lo que era la ciudad, y volver a reactivar, ¿no?, a Israel como nación. Eso sucede en las primeras 7 semanas. Después de que Israel vuelve a ser restaurado, ¿no?, que vuelve a ser nación, y viene todo un periodo de historia, dice 72 semanas, pasan casi 450 años hasta que viene Jesús el Mesías, ¿no?, el nacimiento de Jesús. Todo esto es lo que está hablando estos 4 versículos, ¿no?, casi toda la historia, hasta llegar al final, ¿no?, a donde habla el verso 26, dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Habla de que Jesús es crucificado, y dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Está hablando del año 70 después de Cristo. El emperador Tito de Roma entra con sus tropas en Jerusalén y destruye toda la ciudad y destruye el templo. Amén. De esto habla. Y el verso 27 ya no está hablando está hablando en sentido figurado de aquel invasor romano, ¿no?, que es, en realidad viene con un espíritu. Amén. Recordemos que la palabra profética y la Biblia también describe actitudes negativas manifestadas en los hombres por medio de espíritus, ¿no? Este es un espíritu que a través del emperador Tito destruyó lo que era Jerusalén, lo que era la ciudad santa, destruyó el templo, y puso lo que el libro de Daniel llama la abominación desoladora, ¿no?, que es corromper, digamos, o profanar el templo, ¿no es cierto? Ese espíritu que obró en ese general romano Tito era el espíritu del anticristo. Amén. Y ese mismo espíritu del anticristo se va a volver a manifestar luego de que la iglesia sea arrebatada. Amén. Y esa parte viene ahora, que es la gran tribulación, ¿no? Por eso dice el verso 27, ya comienza a hablar de lo que va a ser el anticristo en estos tiempos. Amén. Ese espíritu que se manifestó matando a Cristo, destruyendo todo a través de Roma, se vuelve a manifestar, ¿no?, en estos últimos tiempos, en estos postreros tiempos, después del arrebatamiento de la iglesia. Amén. Bueno, llegamos hasta esta parte. Si están escuchando y quieren enviar algún mensaje, quieren... Amén, yo quiero agregar algo. Amén. Amén, dice ahí, porque mucha información de golpe, ¿no? Para que más o menos se puedan ubicar y puedan ver la profecía que buscaba Daniel en los libros de Jeremías. Está en Jeremías 25, 11 y 12. Entonces ahí van a ver que ya Jeremías estaba profetizando lo que después fue la visión que tuvo Daniel. Amén. Y Jeremías 29, 10. Y como yo también tenía un tema ahí con los tiempos de 70 semanas, 69 semanas, ¿no? Yo también empecé a investigar. Y bueno, y sí, los tiempos son tiempos divinos, ¿no? No es nada exacto, sino es lo que se investiga. Dice que 70 semanas podía ser aproximadamente un año. Entonces, por ahí podemos tener claro, ahí cuando se los aclaro, porque cuando lean, por ahí van a encontrar que dice un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y van a hablar, y van a ver cuando lean que dice 70 semanas, ¿no? Amén. 70 años, bueno, y se van a empezar a enloquecer. Entonces, cuando el pastor habla de 70 semanas, aproximadamente podrían ser, dice, aquellos teólogos y comentaristas, que pueden ser aproximadamente un año. Amén. Y con respecto a que hablábamos del arrebatamiento, es bueno que lo sepamos. Amén. Es bueno que lo sepamos porque, como dijo el pastor, no se hablaba mucho. No se habla mucho por temor, porque para que la gente no se asuste, pero vieron cuando dice que a veces la verdad duele y hiere.
pero es preferible una verdad que duele a que no nos digan cosas falsas y dulces, ¿no? Así que todo esto que nosotros aprendemos es para que podamos saber el tiempo del juicio. Amén. Que el juicio va a ser severo para aquellos que le dan la espalda a Dios y que lo desprecian, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, quería agregar eso, no sé si los confundí más. Amén, no, tremendo, está bien. Y muy bueno la palabra de Jeremías, amén, que es sobre los 70 años. Claro, habla amén. sobre los 70. Todo esto que estamos comentando en esta primera parte es como para darle base bíblica al tema, ¿no? Amén. Le estamos dando base bíblica al tema de la gran tribulación, ¿no? Vemos que este tema está bíblicamente, tiene como raíz la palabra profética en el libro de Daniel, ¿no? Y vemos que tiene una raíz profunda en la palabra de Dios, ¿no? Vemos como Dios no deja nada al azar, ¿no? Todo tiene un propósito, todo está dentro de su plan, ¿no? Y Dios va armando todo, va paso por paso, nada es por casualidad. Dios tiene un plan y Él, lo que va sucediendo ayuda al cumplimiento de ese plan. Eso también es para que nosotros aprendamos, ¿no? Aprendamos espiritualmente, que la palabra de Romanos 8:28 se cumple. ¿Vieron cuando la palabra dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien? Dios nunca va a hacer nada porque sí. Todo lo que Dios hace es con un propósito. Entonces vemos en esta primera parte que leímos acerca de Daniel, capítulo 9, que el tema de la gran tribulación tiene larga data en la palabra, ¿no? Viene con una raíz bastante profunda. Y vemos que habla de tiempos, como decía mi esposa, ¿no? En el libro de Daniel habla de semanas, de años, ¿no? 70 semanas, 70 años, ¿no es cierto? Y tenemos que entender que esto es palabra profética hebrea, está escrita en hebreo. Dios le manda a Daniel y le dice: escribe las palabras en un libro y séllalas, ¿no? Hasta el tiempo del fin, ¿no? O sea que el tiempo del fin es ahora, es el postrer tiempo. Y la palabra en hebreo tiene, ¿no?, una traducción al español. Tenemos que entender que la palabra hebrea tiene un significado, la misma palabra es letra y es número, ¿no? Por eso es muy importante en el significado bíblico todo lo que está escrito, ¿no?, ahí en hebreo, el significado numérico, el significado de las palabras, ¿no es cierto?, para entender la revelación divina por medio de la ayuda del Espíritu, ¿no?, Espíritu Santo. Pero podemos ver que Daniel habla de semanas, de años, habla 70 semanas, 70 años, ¿no es cierto? Y estos son periodos de tiempo, ¿no? Nosotros bíblicamente vivimos en el tiempo del horario, ¿no?, de las horas, el tiempo de los minutos, los segundos, las horas, los meses, los años, los días, los calendarios como nosotros vivimos, es un tiempo llamado cronos, amén. Ese es el tiempo cronos, que es el tiempo que se mide con el giro de las 24 horas de la Tierra, ¿no? El tiempo de los meses, el tiempo que nosotros conocemos a través del reloj y a través del calendario. Ese es el cronos. Pero hay un tiempo que es el tiempo de Dios, el tiempo divino. Tenemos que entender que Dios es eterno y vive en un eterno presente. Amén. La eternidad no tiene pasado, no tiene futuro, es un presente continuo porque es una eternidad. Y ese tiempo en el que Dios se mueve y en el que Dios establece su plan y sus propósitos se llama Kairos. Amén. Es el Kairos de Dios. Estos dos nombres son palabras en griego. Amén. Cronos determina el tiempo temporal, las horas, los días, los meses, los años que conocemos nosotros, el tiempo en el que vivimos nosotros en la tierra. Y el Kairos es el Kairos de Dios, es el tiempo de Dios que puede abarcar periodos largos o cortos de nuestro tiempo cronos. Amén. Entonces, cuando Dios habla en el libro de Daniel
de semanas, de años, ¿no? Tenemos que saber interpretar el kairos de Dios. Por eso, a través de esta enseñanza, podemos entender que en esos versículos que leímos del capítulo 9 de Daniel, abarca el cumplimiento de cosas proféticas que tenían que suceder en el tiempo de la vida de Daniel, pero también se extiende a nuestro tiempo, ¿no? A la época actual. Ya Dios le estaba mostrando a Daniel lo que iba a suceder cuando venga el Mesías, que fue Jesús, que fue muerto en la cruz del Calvario, que resucitó, y qué iba a suceder hasta que Él vuelva a venir. Amén. Como que la historia se volvía a repetir cuando Jesús regresa por la iglesia y vuelve a ser protagonista Israel, ¿no? Israel vuelve como nación, el templo es reedificado porque, bueno, ya muchos deben saber, y si no saben yo se los comento, que Israel como nación, está planificando ya reedificar el templo, ya tienen, hay organizaciones y hay un montón de judíos que están ya listos, tienen hasta las vestiduras sacerdotales, tienen los utensilios del templo de oro, ya tienen todo el mobiliario interno del templo listo, preparado, porque eso es todo hecho de oro, todo hecho de como lo dice la escritura en Éxodo, ya está hecho, lo tienen las organizaciones que se encargan de la reedificación del templo, lo tienen ahí guardado y preparado para el momento en el que se reedifique el templo y ya se empiece a restaurar el servicio. Incluso ya están preparando a los que van a ser los sacerdotes, que son descendientes de la familia de Aarón, y también tienen los levitas ya preparados, jóvenes, que los están instruyendo en todo el servicio del templo, como en la época de Moisés y de Éxodo, ¿no? Todo eso ya se está estudiando en Israel y ya se está preparando para ponerse en funcionamiento. El templo va a ser reedificado en Israel, ¿no? Porque eso es lo que muchos de la gente de los israelitas están buscando, y es parte también del cumplimiento de la palabra de Dios, ¿no? De este cumplimiento del cual estamos hablando. ¿A qué voy con todo esto? Amén. A que en este tiempo la iglesia, lo que estamos esperando ahora nosotros como iglesia es el arrebatamiento. Amén. Nosotros estamos esperando el arrebatamiento, que la iglesia sea arrebatada del cielo. Luego de que la iglesia sea quitada de la tierra, comienza este periodo del cual habla Daniel en el capítulo 9, verso 27. Amén. El último verso que leímos, a donde ya no está hablando de lo que va a suceder en el tiempo de Daniel, sino que está hablando de lo que va a suceder en este tiempo. Amén. Después del arrebatamiento de la iglesia. ¿Y con qué lo voy a reafirmar esto? Con una palabra que está si quieren anotar, está en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Amén. El apóstol Pablo acá también nos da una idea o una noción de lo que va a ser el periodo, el comienzo de la gran tribulación. Dice, capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. En mi Biblia se subtitula Manifestación del hombre de pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os lo decía? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo
que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Bueno, acá Pablo nos está dando un dato muy importante. Amén. Vieron que también se habla del anticristo, de la llegada del anticristo. Y ahora en la iglesia mucho no se habla de estas cosas, pero por eso el Espíritu, me guió a hablar acerca de estos temas, de la gran tribulación y todo eso. Pero el hecho es que después del arrebatamiento de la iglesia, que va a suceder en cualquier momento, se va a manifestar el anticristo, que el anticristo ya está en nuestro medio, amén. Ya el anticristo está trabajando, se está moviendo. Tiene que ser un líder, un líder político, un líder que va a ser fuera de serie humanamente hablando, ¿no es cierto? Una persona que va a traer soluciones para la economía, soluciones para la paz de las naciones, la paz de Israel, ¿no? Va a traer soluciones, cosas tremendas, ¿no es cierto? Va a ser un hombre fuera de lo común, pero, lo peor de todo es que va a aparecer un tipo que trae soluciones, que trae paz, que trae proyecto, ¿no? Es en este tiempo considerado un gran líder, alguien en que confiar, ¿no? Pero detrás de él, en él, mejor dicho, está obrando el espíritu del anticristo, el espíritu de Satanás, amén, que se levanta contra todo lo que es Dios o es objeto de culto. Por eso podemos ver cómo la sociedad actual se está ya como preparando para eso, ¿no? En estas últimas décadas se ha hablado mucho de lo que es la globalización, de lo que es la unidad de las naciones, de la unidad, hasta en la iglesia se habla de la unidad, y las naciones hablan de la unidad, ¿no? La iglesia católica habla de la unidad, ¿no? Para preservar la paz, ¿no? Y todo eso parece bueno, parece algo bueno, pero ¿vieron el dicho que dice, no todo lo que brilla es oro? Hay cosas que parecen buenas desde afuera, pero no son tan buenas como parecen, amén. Detrás de todo eso está obrando el espíritu del enemigo, el espíritu satánico, y está también generando algo tremendo contra el mundo, ¿no? Por eso, de lo que habla la gran tribulación es del cumplimiento de todas estas cosas. Cuando la iglesia sea quitada, el anticristo se va a manifestar, y se va a manifestar como un gran líder, como un tipo muy capaz de hacer muchas cosas. Israel ya ahora actualmente ya es nación, ya es un estado, y como digo, ya están a punto de edificar el templo. Lo que va a suceder es que los judíos van a pensar, ellos están todavía esperando al Mesías, ¿no? Israel está esperando al Mesías porque no reconocen que Jesucristo sea el Mesías, ¿no? Haya sido el Mesías. Ellos tienen sus razones, ¿no? Pero ellos van a reconocer a este líder mundial, a este hombre, prácticamente como si fuese el Mesías, ¿no? Tanto es así que lo van a aceptar. Él va a hacer alianza con Israel y casi se va a sentar, es el que se va a terminar sentando en el trono, en el templo de Dios, y va a terminar haciéndose pasar por Dios. Amén. ¿A qué voy con esto? Que es todo un engaño. Amén. El anticristo se va a manifestar como una persona de paz, como una persona que va a traer soluciones al mundo. El mundo va a ir tras él, ¿no? Todos lo van a aclamar, todos van a verlo con buenos ojos, ¿no? Y lo van a respaldar, lo van a apoyar.
y los primeros 3 años y medio después de que la iglesia haya sido arrebatada, y este tema de la iglesia arrebatada va a traer un montón de conflictos, un montón de cosas terribles que el anticristo va a solucionar. Amén. Ya hoy en día se está hablando de buscar un líder, de buscar a alguien para centralizar todo lo que está sucediendo en el mundo a nivel global, ¿no? Se habla mucho de globalizar. Hasta el Vaticano, hoy 14 de mayo, tenían una reunión que fue pospuesta para hablar acerca de algunas cosas que tienen que ver con según lo que yo escuché, con la educación de los niños. Iba a convocar a los presidentes del mundo, iban a convocar a líderes mundiales, ¿no?, para hablar acerca de la nueva educación que hay que impartirle a los jóvenes y a los niños, ¿no? Algo que, bueno, uno lo escucha y no parece nada de malo, pero que tampoco huele nada bien, ¿no es cierto? Habla de lo que es el nuevo orden mundial, ¿no?, de un montón de cosas, y podemos, los que entendemos la palabra de Dios, comprender que todo se está preparando, todo se está gestando para el cumplimiento de esta palabra de Daniel y también de Apocalipsis. Amén. En Apocalipsis respalda la palabra de Daniel. Amén. Si podemos buscar, gloria a Dios, dice en el capítulo, gloria a Dios, Daniel 12:7, Daniel 12:7 dice, por tiempo y la mitad del tiempo, y en el capítulo 7:25 la duración de la gran tribulación se indica de una forma concreta. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Amén. En Apocalipsis 12, capítulo 6, se habla de 1260 días, y en Apocalipsis 13:5 de 42 meses. Amén. Ven cómo los números, los tiempos son importantes en la palabra, ¿no? Pero para descifrar bien la medida de tiempo del Kairos de Dios hay que hacer un estudio bien profundo, ¿no?, de lo que significa 1200 días, 42 semanas, ¿no?, todo lo que tiene que ver con eso. Yo ahora quiero ir más exactamente a lo que es la gran tribulación, ¿no? ¿Qué significa la gran tribulación? ¿No? Por eso quiero que, por ejemplo, anoten este versículo para que ustedes vean más o menos cómo va a ser la personalidad de este anticristo que se va a manifestar, ¿no? Acá en el capítulo 7, verso 25 de Daniel, dice de lo que va a suceder, ¿no?, durante la gran tribulación. Él, durante los primeros 3 años y medio, son 7 años que durará la gran tribulación. 7 años va a durar la gran tribulación. Durante esos 7 años él va a tener va a estar libre para hacer lo que a él se le antoje, ¿no? Por eso va a ser un tiempo de mucho sufrimiento para la gente que esté en la tierra, ¿no? Dice que los primeros 3 años y medio él se va a manifestar como un hombre de paz, como un hombre, ¿no?, de consenso, trayendo soluciones. Y los segundos 3 años y medio él se va a manifestar como lo que es, ¿no?, el anticristo. La Biblia habla en el Apocalipsis, en el Apocalipsis 12:6 y en el Apocalipsis 13:5 de los tiempos, y en el Apocalipsis 12:14 también habla que leemos por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esto habla de lo que serían 3 años y medio. Amén. Tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio, él se va a mostrar como un hombre de paz, y los siguientes 3 años y medio se va a manifestar como lo que es el anticristo, ¿no? Levantándose contra todo lo que es Dios, contra todo lo que es objeto de culto, y haciéndose pasar él por Dios, exigiendo que lo adoren a él, ¿no? Si leemos en el Apocalipsis, habla de lo que es la bestia, el número de la bestia, el 666,
Y todo eso va a acontecer durante la gran tribulación, durante los primeros, durante esos periodos de 7 años de la gran tribulación. La iglesia será quitada y Satanás, por medio del anticristo, el falso profeta, va a poder hacer un desastre en la tierra. Amén. Va a hacer cosas tremendas, ¿no? Cosa que la gente que se atreva a enfrentarlo o a confrontarlo va a ser asesinada, ¿no es cierto? Va a haber toda una manipulación y un gobierno dictador de lo peor con la gente, ¿no es cierto? Hasta que él se levante, ¿no? Porque ¿qué va a pasar? La iglesia va a ser quitada, pero el pueblo de Israel todavía va a estar en la tierra. Amén. Entonces Satanás, a través del anticristo, va a hacer todas esas maldades en la tierra y va a engañar al pueblo de Dios, va a engañar a Israel, ¿no? Israel va a pensar que es el Mesías, pero en realidad se va a dar cuenta que no es, que es todo lo contrario a lo que ellos esperaban. Y este personaje, de haber sido un aliado de Israel, se va a manifestar como el peor enemigo de Israel. Entonces va a juntar a todas las naciones y a todas las potencias mundiales de las cuales él es el gobernante, y los va a juntar para destruir al pueblo de Dios, para destruir a Israel, a Jerusalén, de un solo golpe. Y entonces en ese momento es que aparece nuevamente Jesucristo, ¿no? Dice que vuelve el Señor con sus santas decenas de millares a destruir al anticristo, a todos sus ejércitos, y a retomar el gobierno del mundo. Amén. Esto es un poco más o menos a grandes rasgos. El estudio es mucho más profundo, pero la idea es que ustedes sepan de qué habla la gran tribulación, a qué se refiere la Biblia cuando habla de la gran tribulación, ¿no? Habla entonces, lo que queda como para pasarlo en limpio, ¿no? La gran tribulación comienza después del arrebatamiento de la iglesia. La iglesia es quitada de la tierra, entonces Satanás tiene libertad para comenzar a hacer lo que él quiere hacer, ¿no? Se manifiesta el anticristo, el hombre de pecado. Este se va a manifestar como un líder político, como que va a engañar a Israel, se va a hacer pasar como el Mesías, va a generar una simpatía, las naciones le van a entregar a él el poder, le van a entregar a él el gobierno. Durante 3 años y medio va a haber paz, va a haber progreso, las cosas va a estar todo bien, pero después de 3 años y medio él se va a manifestar como lo que es, ¿no? Va a exigir que lo adoren, va a marcar a la gente para que ninguno pueda comprar ni vender si no tiene su marca, va a exigir que él sea adorado como un dios, ¿no? Y se va a levantar contra Dios y va a querer borrar de la faz de la tierra al pueblo de Dios, Israel. Cuando eso suceda, entonces Dios va a ejecutar su ira, va a ejecutar todo su poder contra él para destruirlo de una vez por todas. Amén. Así que bueno, más o menos hasta ahí es un poco el resumen. El estudio es largo, da para largo, amén, y es profundo, pero yo no les quiero complicar la vida, ¿no? Por así decirlo, y quiero que más o menos tengan una idea de lo que es la gran tribulación, ¿no? Una idea básica de lo que es la gran tribulación, ¿no? Para que cuando ustedes escuchen hablar del tema o lean en la Biblia acerca de la gran tribulación, sepan qué va a suceder, ¿no? ¿Por qué Pablo habla en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, el hombre de pecado? ¿Quién es el hombre de pecado? ¿Y qué cosas se van a manifestar a través de él por medio del espíritu del anticristo, que ya se están manifestando en la tierra? Amén. Cabe también aclarar que no es a todo el pueblo de Israel, o sea, que va a engañar, o sea, que va a engañar a aquellos que no creyeron en la segunda venida de Cristo, que cuando vino Cristo, porque hay judíos mesiánicos, queremos explicarle a aquellos que nos están escuchando, hay judíos
que sí creen en la segunda venida de Cristo y que ya estuvo en la tierra. Amén. Amén. Sí, sí, totalmente. Por eso, porque se pueden encontrar con que hay judíos que creen en Jesucristo. Entonces, esos judíos no van a estar, no van a ser engañados por Satanás en ese tiempo. No, Amén. no. Sino que hay los judíos, como los que están viendo la película de Jesús o vieron una película de Jesús, que están ahí, que no están queriendo creer por segunda vez que el Mesías va a venir a la tierra, ¿no? Tal cual. Pero sí judíos que creyeron una vez más en Jesús, en la venida de Jesús, esos nos van a ser engañados. Esos ya van a ser arrebatados junto con los gentiles. Tal cual. Judíos y gentiles vamos a ser arrebatados. Gentiles somos nosotros, los que estamos insertados en el pueblo de Dios espiritualmente, digamos, Amén. a través de Pablo. Claro, Amén, para claro. que no se les haga. Y yo quería comparar lo que decía Daniel, porque dice, ahí leía que Daniel oraba y ayunaba. Y bueno, yo creo que nosotros, y le pedía la voluntad de Dios, que se hiciera la voluntad de Dios, y él estaba cautivo. Y ahí es donde Dios le revela todo lo que va a pasar, ¿no? Y que bueno, y que él veía que ya faltaba poco para salir de la cautividad. Y yo creo que en estos tiempos también nosotros tenemos que orar y ayunar, ¿no? Y como vos dijiste, pastor, cuando estabas hablando del arrebatamiento, ¿cuántos de nosotros pedimos que Jesús venga pronto? Tal cual. Y una cosa sí tendríamos que hacer como Daniel, orar y ayunar para que, bueno, para que la mayoría de la gente sea arrebatada junto con él. Amén. Porque tremendo va a ser cuando el enemigo, que al principio va a ser toda una dulzura, 3 años y medio después del arrebatamiento, él se va a ocupar de convencerlos a todos. Amén. Así es. Y después se va a manifestar de la manera en que realmente es, como dijiste. De la peor manera. De la tal peor cual. manera. Y pensando en esto, porque muchas veces pensamos, se murió fulano, se murió sultano, no conoció a Cristo, se va al infierno. No solamente pensar así, que también es una realidad y que está plasmada en la Biblia, es una realidad que por ahí duele, pero es la realidad, es lo que nos enseña el Señor. Pero también que las almas se puedan librar, amén, se puedan librar de irse con el Señor y no quedarse en este lugar, porque quizás van a tener una segunda oportunidad de decirle sí al Señor, pero va a ser tremendo. Tal cual. Tremendamente. Yo me acuerdo cuando los pastores nos enseñaban a nosotros que daba un poco de miedo, parecía una película de terror, pero realmente para poder decirle sí a Jesucristo, prácticamente van a ser torturados como Jesús. Así es. Para que lo nieguen, para que lo podamos negar. Porque Seguro. él se levanta y sabe que Jesús es su rival y que después él va a venir a la gran batalla. Así es. Por eso él dice la palabra acá en Daniel, que se revela contra todo lo que es Dios o es objeto de culto, porque él se quiere hacer pasar por Dios, él quiere ser Dios. Entonces, aquellos que queden, ¿no? Que no entren en el arrebatamiento, que no sean parte del arrebatamiento, pero conozcan, ¿no? Hay mucho que a lo mejor va a suceder que en el arrebatamiento va a haber gente que no participe, pero que quede en esta tierra conociendo, ¿no? La palabra, conociendo ciertas cosas, ¿no es cierto? Y se den cuenta de lo que sucedió, ¿no? Muchos van a decir que bueno, que lo que sucedió fue el arrebatamiento, que quizá ellos mismos ni creían. Y van a quedar acá en la tierra, ¿no? Y dice, ahí entra en juego ya el libro del Apocalipsis, ¿no? Cuando la iglesia sea quitada, va a entrar en juego el pueblo de Israel. Israel, como dijo mi esposa, también tiene un remanente de judíos mesiánicos, que le decimos nosotros, que son aquellos del pueblo de Dios y judíos que aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador, son judíos mesiánicos. Ellos también van a participar del arrebatamiento como nosotros, pero va a quedar el pueblo
judío que no ha aceptado a Jesucristo, que se van a dar cuenta que fueron engañados también por el anticristo, y Dios dice que les va a poner una marca en su frente, van a ser marcados. Esto es lo que la palabra de Dios en el Apocalipsis habla de los 144.000 sellados. Amén. 144.000 sellados en Apocalipsis habla de las 12 tribus de Israel. Amén. No como dicen los testigos de Jehová. Tal cual. Que se van a salvar 144.000. Se va a levantar del pueblo de Israel una multitud de hombres que van a salir por el mundo a decir lo que pasó, ¿no? Como van a ser como los evangelistas del último tiempo, digamos, ¿no? A llevarle, a decirle a la gente lo que pasó, ¿no? Que vino el arrebatamiento y que Cristo vuelve, ¿no? Entonces, la iglesia ya va a estar, nosotros vamos a estar con el Señor en las bodas del Cordero, y acá abajo va a comenzar un periodo terrible. Los que hayan quedado acá abajo también van a pasar un tiempo terrible, porque la única forma que van a tener de poder ser salvo va a ser, como dijo mi esposa, por medio del martirio, ¿no? Van a tener que la bestia los va a querer marcar, les va a querer poner la marca del 666, van a ir presos, los van a perseguir, van a decir que tiene que negar a Cristo, tiene que negar a Dios, ¿no? Y bueno, el Apocalipsis es claro cuando dice: todo aquel que reciba la marca de la bestia va a ser de la bestia, o sea, no va a ser salvo, no va a ser de Cristo. Pero aquel que niegue a la bestia o que no acepte la marca de la bestia va a morir como mártir del Señor, ¿no es cierto? Entonces va a haber ahí un montón de gente que va a saber la verdad y que se va a negar a ser parte de este personaje diabólico que se va a manifestar, y van a padecer toda esa opresión, esa persecución, ¿no? Imagínense al nivel que está todo lo que tiene que ver con la tecnología, lo tecnológico, que quién se va a poder escapar del, ¿no?, anticristo. Con las cámaras, los satélites, los chips, todo lo que hay. Los drones y toda la tecnología que cada vez peor, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy, en cierto modo, somos controlados, ¿no? La mercadotecnia y el marketing usa un montón de herramientas por las cuales saben nuestros gustos, saben lo que compramos, saben lo que nos queremos, ¿no? Imagínense en el tiempo de este personaje diabólico cómo va a usar todas estas herramientas tecnológicas para controlar a la gente, para matar a los que se le opongan, para destruir a todo aquel que no le rinda adoración. Amén. Amén. Por eso tenemos que orar, porque en ese tiempo pueden ser las personas que hoy vos les hablaste y le hablaste de la venida de Cristo y del infierno y de que vamos a ser salvos y que hay una vida mejor y que no vemos muerte, la eternidad, bueno, todo lo que venimos aprendiendo. Entonces quizás si esa persona no quiso creer y la iglesia está arrebatada, se arrebató, ¿no? Se la llevó el Señor, y esa persona puede ser la que diga: bueno, el que me predicó tenía razón, porque esto me lo dijo. Eso es lo que va a pasar. Tal cual. Y quizás uno de esos sea el que diga: bueno, ahora sí creo. Pero, mamita querida, ay, ¿no? Va a tener que someterse a la persecución diabólica. Que si, miren, espiritualmente es tremenda, porque cuando tenemos luchas, tenemos pruebas, y cuando tenemos discernimiento, vemos bien cómo nos lucha, cómo nos humilla, o cómo palabras que usa las personas para decirnos palabras o oponernos en situaciones. Imagínense el diablo en carne y hueso acá en la tierra. Va a ser tremendo. Y por aparte eso, que el Espíritu Santo ya no va a estar para claro, ayudar. No va a estar el Espíritu Santo para empoderarnos. Claro. Porque ahora podemos decir: Señor, empodérame, no tengo temor, empodérame. Y vos podés comprobarlo si te pones bajo las alas de Dios, que el Espíritu Santo, cuando viene un peligro, Él te empodera. Claro. Y vos decís: yo no tuve miedo y no sé de dónde saqué, porque la verdad que yo soy miedosa, ¿no?
Pero es el Espíritu Santo que nos está ayudando. Por eso tenemos que aprovechar ahora como Daniel, orar y ayunar, que el Señor nos empiece, ¿no?, a guiar en ayunos, porque para poder estar preparados para ir, ¿no?, con Cristo, para amén, irnos al cielo con el Señor. Amén. ¿Para qué? Porque como dijo el Señor, nacer de nuevo, para poder ver, ser santificado, porque el que no es santo, el que no está santificado, no podrá ver a Dios. Y la palabra es clara, no es bueno, no importa si te equivocaste un poquito, eso es ahora en la gracia. Por eso, si nos vemos a través de la palabra, de poder decir, Señor, esto es lo que la Biblia dice que no tengo que hacer, santifícame, Señor, ayúdame porque solo no puedo. Entonces ahí nos vamos preparando para la venida. Nos vamos preparando para la venida de Cristo. Amén. Porque acá Daniel dice que oraba, ayunaba y confesaba sus pecados, confesaba lo que él sabía que no se debía hacer por mandato de Dios, porque él leía en Deuteronomio las maldiciones y las bendiciones de Dios. Si haces tal cosa, si obedeces, tenés bendiciones, si no obedeces, tenés maldiciones. Y más o menos Dios es siempre el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Si nosotros obedecemos a su palabra, entonces vamos a poder irnos. Con esto no es que ahora tenés que asustarte y decir, ay, no me voy a ir. No, sino procurar que hagamos la voluntad de Dios, que le preguntemos a Dios y que cumplamos con su palabra. Si la palabra dice que tenemos que ser santos, porque Él es santo, busquemos la santidad. Y aunque nos equivoquemos, vamos de rodillas y decimos, Señor, nosotros queremos ser limpios. Amén. También confesar nuestras debilidades a Dios. Amén, para estar preparados. Yo creo que ya Dios está queriendo que nos preparemos, ¿no? Y qué bueno que al pastor se le ocurrió esto, porque no muchos hablan de esto, porque la gente teme, y no hay que temer. Hay que temer quedarse en las manos de Satanás. Ahí hay que temer. Amén. Amén. Ahora tenemos que ser sabios y pedirle a Dios que nos revele su palabra y que nos pongamos, amén, en contacto, en comunión con Él, para poder ser salvados de la gran tribulación que ha de venir, ¿no? Amén. Y demos gracias a Dios que bueno, que como dice la palabra, que todavía estamos en la tierra porque somos luz y sal para que todo esto, porque el diablo se está sujetando, porque en la tierra todavía están los hijos de Dios. Amén. Amén. Por eso este tema, ¿no?, tan importante. Ahora los que participaron, escucharon, tomaron nota, saben o tienen más o menos un conocimiento básico de lo que es la gran tribulación, ¿no?, de lo que habla la gran tribulación y por qué nosotros tenemos que ser diligentes, ¿no?, con nuestra vida espiritual, primero para participar del arrebatamiento y no quedarnos acá, amado, porque nadie se quiere quedar a pasar la gran tribulación, ¿no? Y para cerrar este estudio, ¿no?, este tema, bueno, si ustedes tienen preguntas o algo que no les haya quedado claro, después me lo mandan. Este estudio no es un estudio profundo de la gran tribulación, sino que más bien responde a la pregunta de qué es la gran tribulación y cuánto tiempo durará, ¿no? Eso es lo que quiero aclarar, ¿no es cierto? Que no es un estudio profundo de la gran tribulación. Amén. Hablé nada más de su base bíblica, de dónde está sustentado el tema de la gran tribulación, pero no es un estudio profundo. Amén. Porque quizá hay algún siervo de Dios, algún maestro de la palabra que sabe que, sí, que bueno, que este tema da para mucho más y que es mucho más profundo de lo que hablamos. Amén. Con mi esposa, ¿no? Pero es más que nada, quiero que los hermanos que recién están dando sus primeros pasos, que están leyendo la palabra, que tienen un conocimiento superficial, aprendan de estas cosas, aprendan de estos temas, sepan lo que es el arrebatamiento, sepan lo que es la gran tribulación, que son temas importantísimos y que están a punto de acontecer, ¿no? Para que no estén ignorando estas cosas, y que aparte son cosas que nos consuelan, son cosas que nos alientan la fe, que nos edifican,
porque primero nos damos cuenta que la palabra de Dios se cumple delante de nuestro. Amén. Nos damos cuenta cómo se va armando todo el escenario mundial y se está cumpliendo la palabra delante de nuestros ojos. Y nos damos cuenta a la esperanza a la cual fuimos llamados. Que Dios dice que nosotros no vamos a estar, no vamos a pasar por toda esta dificultad si confiamos en Él y somos obedientes, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, si hemos nacido de nuevo en este tiempo de la gran tribulación, nosotros estaremos de fiesta en las bodas del Cordero. Amén. Pero hoy, como pueblo de Dios, nosotros también estamos un poco sintiendo este clima de angustia, ¿no?, que está viviendo el mundo. En este medio de la pandemia y todo lo que está sucediendo, hay como un clima de angustia y de expectación, de la cual habló Jesús en el capítulo 24 de Mateo. Por eso, para cerrar este estudio, quería dejarles una palabra, 2 versículos, uno de Daniel y uno de Mateo, que básicamente dicen lo mismo, ¿no? Miren lo que dice Daniel en el capítulo 12, verso 1. Daniel, capítulo 12, verso 1. Él dice: y será tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Amén. Eso dice Daniel, capítulo 12, verso 1. Y después dice Mateo 24, 21, el Señor Jesús dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Amén. Entonces podemos entender que parte de ese inicio de tribulación, de angustia, de tristeza, de opresión, también se puede percibir un poco ahora en el ambiente, ¿no? Se puede percibir en este tiempo que estamos viviendo. Imagínense ahora con lo que está sucediendo a nivel mundial, con la epidemia y los problemas económicos, la incertidumbre, ¿no? Todo lo que anda circulando por ahí. Imagínense en lo que va a ser cuando la iglesia sea quitada, cuando el Espíritu Santo ya no esté en la tierra a través de la iglesia, cuando ya no sea como ahora, que uno dobla las rodillas en cualquier lado y Dios eleva una oración y Dios está atento. En ese momento ya el Espíritu Santo será quitado, la tierra quedará liberada de la iglesia, ¿no? Y Satanás, el espíritu satánico, demoníaco, va a tener libertad para oprimir, para destruir, para hacer todo lo que él hace mejor, ¿no? Así que estemos atentos, hermanos, oremos, busquemos sabiduría en la palabra, en el Espíritu, aprendamos estas cosas, ¿no? Por eso están escritas, para que nosotros las sepamos, para que nosotros aprendamos y sepamos lo que está por acontecer, ¿no? Y nos fortalezcamos en la fe. Así que los bendigo a todos, amados, los saludo a todos con la paz de Cristo. Doy gracias a los que estuvieron ahí del otro lado escuchando. Espero que este tema les haya sido de bendición, que puedan haber aprendido. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, envíen por WhatsApp o por el radio chat ahí de la radio. Después seguramente voy a estar publicando este estudio también en mi canal de YouTube, para que quede ahí por si lo quieren volver a escuchar. Pero espero que haya sido de bendición para ustedes. Los saludo y los bendigo a todos con la paz de Cristo. Amén. Y voy a dejar a mi esposo también si quiere saludar. Gloria a Dios. Sí, amén. Bueno, yo también los saludo y espero que bueno, que les haya sido de bendición, de aclarar, de saber, amén. Y como dijo mi esposo, que no es un estudio profundo, amén, que es para que conozcamos y sepamos, amén, de qué se trata. Y que, bueno, y que si alguno que no es cristiano y nos está escuchando, que también le sea útil, amén.
que le sea útil y que también sepa que lo que va a acontecer en esta tierra, porque no solamente nos va a pasar a nosotros, sino que le va a pasar a cada hombre, a cada ser humano, amén, que está aquí en la tierra, amén. Amén. Así Gloria que a bueno, Dios. espero, me hacía acordar la palabra de Dios que dice que, bueno, ahora no me la acuerdo bien, ¿no? Pero que está en Romanos, que dice que todo esto que acontecemos o que van a acontecer no se asemeja a la gloria que va a venir de Esta parte breve del Señor. tribulación momentánea Exacto. no es comparable a la gloria venidera que Eso me hacía en Cristo acordar. ha de manifestarse. ¿no? Amén. Porque el día que el Señor se manifieste para nosotros va a ser una gloria, pero gloria. Amén, Amén. amén. Porque Y- a veces no alcanzamos, estamos tan sumidos en esta tierra y estamos tan pendientes de lo que pasa como ahora, del virus, de que no te contagies, de que el trabajo, de que no hay plata, de que no trabajan los de ropa, que no trabajan, que dejamos de lado estas cosas que el Señor nos está enseñando, ¿no? Amén. Y los cristianos, y me incluyo porque también me ha afectado un poco, es que perdemos la seguridad. Cuando nosotros estamos acá muy terrenalmente, muy acá, perdemos la seguridad. Por eso nos agarra el temor, por eso nos agarra la incertidumbre, por eso nos agarra tantas cosas, porque perdemos la visión. Tal cual. Perdemos que esta pequeña tribulación momentánea, amén, porque esto que estamos pasando, el coronavirus, es una pequeña tribulación momentánea, así como el Señor les dice, como el pastor, dice, es una circunstancia, yo estoy viviendo una circunstancia. Bueno, el Señor nos dice así, esta leve tribulación momentánea no se compara con la gloria venidera. Amén. O sea que esto que estamos pasando, este encierro y todo esto, no se compara con lo que Dios nos va a traer, con la paz, ya no vas a tener más problemas ni de enfermedad, ni de llanto, ni de tristeza, ni de traición, ni de tantas cosas que duelen nuestro corazón y muchas veces nos quieren hacer caer de nuestra fe. Amén, porque la traición, las humillaciones, los desprecios, la falta de agradecimiento y el amor del hombre que se enfría trae dolor al corazón, ¿no? Y muchas veces a los cristianos nos pasa que, como dicen algunos, los dichos remamos en dulce de leche, ¿no? O somos como el salmón que está nadando contra la corriente. Cuando vos nadás contra la corriente se te hace pesado. Amén. Pero bueno, va a ser buenísimo cuando el Señor venga. Así que bueno, el Señor nos recuerda que tenemos que orar para que Él venga. Amén. Amén. Para que Él venga ya. Tal cual. Y bueno, la hermana Bachi me comenta, me dice, yo sabía algo de la gran tribulación, pero me resulta engorroso lo de los tiempos. Amén. Sí, tal yo cual. les dije, sí. Tal cual. A mí también, Bachi, quédate tranquila. Nosotros, bueno, estudiamos e investigamos los tiempos. Viste que yo ahí puse, pero bueno, lo voy a repetir por si no podés, el chat de la radio, yo puse que Cronos es el tiempo del hombre, como dijo el pastor, el calendario, el tiempo nuestro, el reloj, el tiempo nuestro, ¿no? Y el Kairos es el tiempo de Dios. Por eso en la palabra dice que el Señor, un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces por ahí se te hace difícil entender. Por eso yo dije al principio que 70 semanas para los estudiosos, para los que estudiaron, lo comparan a una aproximado, esto no es algo, aproximadamente un año. Entonces, por eso dice Daniel, es un tiempo y medio tiempo, ¿no? Entonces él que está queriendo decir que son 3 años y medio en eso.
Y después habla de semanas. Pero bueno, no es profundo, como dijo el pastor. Amén. Este es un estudio más para saber, ¿no? Para saber qué es la gran tribulación y cómo va no dice qué es la gran tribulación y cuánto tiempo durará, ¿no? ¿Qué es y cuánto tiempo va a durar? El objetivo de este estudio era más que nada eso, ¿no? Nosotros hablamos de lo que decía el profeta Daniel allí en el capítulo 9, ¿no? Como para darle una base bíblica, un sustento ahí y que ustedes puedan leer y anotar algunos versículos acerca de la gran tribulación. Pero lo importante, ya para saber lo que básicamente, por qué son años, semanas, ¿no? Que dice, por ejemplo en Daniel, son 70 semanas, la primera semana, no empieza a describir, ya son estudios mucho más profundos que hay que hacer sobre interpretación de los textos bíblicos y todas esas cosas. Lo importante de todo esto es saber que la gran tribulación es el periodo que comienza justo después del arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia es arrebatada, comienza lo que la Biblia llama la gran tribulación, ¿no? Que es un tiempo muy difícil. Son 7 años que va a durar la gran tribulación. 3 años y medio de paz y 3 años y medio de horror total. Sí. De película de terror. Película de terror. Y ahí se va a manifestar el anticristo, al cual el apóstol Pablo llama en 2 Tesalonicenses capítulo 2, el hombre de pecado. ¿Y qué tenemos que hacer los cristianos? Irnos con el Señor. Amén. Tratar, ese es nuestra meta. Nuestro objetivo es irnos con el Señor. Nuestro objetivo es que no se quede nadie, que los menos que se puedan quedar. Amén. Y nosotros ir a la presencia del Señor. Amén. Así que bueno, yo los saludo, les mando un beso grande y bueno, y que podamos seguir estudiando y que cuando se abran las puertas también puedan venir todos a estudiar, porque está re lindo aprender, ¿no? Y con más profundidad, porque no se puede uno así, uno tiene la voluntad, pero es lindo cuando te pueden preguntar, ¿no? Ahí, face to face, pastor tal cosa, pastor no entiendo mucho esto, y vos lo puedas desarrollar, el pastor pueda desarrollar más amplia la cosa, o si quieren estudiar más profundo. Amén. Así que bueno, espero que les guste o que les interese. No les tiene que gustar, les tiene que interesar. Amén. Porque es algo que nos compete a todos los hijos de Dios. Así que les mando un beso grande, bendiciones a todos. Amén. Y nos estamos viendo mañana, viernes. Amén. Mañana viernes tenemos... Estamos escuchando, perdón. La transmisión del culto de los viernes. Amén. Así que bueno, les mando un abrazo a todos y espero que les haya sido de bendición este tema. Si quieren después enviar sus comentarios, sus preguntas a través del WhatsApp, a través del chat de la radio, por donde ustedes ya conocen los medios de comunicación, y los que no, que quizás estén escuchando y no están escuchando con la aplicación o no están en el grupo de WhatsApp, ahí en la página también tienen para comentar, abajo los que están escuchando por la página web, hay una sección abajo donde pueden dejar sus comentarios. También en la página web pueden encontrar mi mail, el mail del ministerio para enviar mails, y si no, mi WhatsApp es 54, código de país 11 22 60 61 15. Ahí pueden enviarme los WhatsApp. La página es www.losvalientesdejesus.com. Y bueno, ahí tienen todos los medios, todo para comunicarse con nuestro ministerio, conmigo, con la pastora, amén, para lo que ustedes quieran. Así que los bendecimos, los saludamos y bueno, les recordamos, los que quieran ofrendar, los que quieran diezmar, ahí tienen los medios en la página web, ahí tienen como para ofrendar y diezmar a través de medios virtuales, y si no, bueno, si no pueden por esos medios, si ustedes sienten la necesidad de ofrendar o diezmar, si la verdad lo sienten de corazón, pueden comunicarse con nosotros y combinamos a ver cómo lo pueden hacer. Amén. Así que les mando toda la bendición,
La pastora también los bendice, los saluda y nos estamos reuniendo, igual quedamos conectados las 24 horas con la radio y a través del WhatsApp estamos en línea ahí con mi esposa las 24 horas, dispuestos para recibir pedidos de oración o lo que ustedes necesiten. Los bendecimos, los saludamos, los abrazamos en el Señor y nos estamos volviendo a ver mañana si Dios quiere, a través de la radio, a través de la RLBJ, la radio de los valientes de Jesús. Que Dios los bendiga a todos. Bendiciones.